Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Una disculpa por el atraso de la sesión que no les había podido subir y que por un error mío no grabé. Pero bueno, ya la estaba recuperando. Una disculpa por la tardanza también. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, la sesión a recuperar, habíamos hablado de lo que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, de hecho, vamos a poner am, la diapositiva que habíamos visto en esa ocasión. Déjenme ver. Bueno, vamos a ver los apuntes. Mm, ordenamiento. Aquí están medidas de tendencia central, ¿no? Y posteriormente vamos a ver la de dispersión. Bueno, las medidas de tendencia central son justamente una serie de mediciones sobre un conjunto de datos que me permite justamente saber el punto medio de una distribución. ¿Y a qué se refiere con el punto medio? Pues bueno, eh, es en donde se reúne la mayor cantidad de datos. Eso quiere decir que más o menos lo que me da una tendencia central es justamente eh, en qué valor se reúne la cantidad de datos mayores, cuáles son los datos que más se acercan a una medida o cuáles son o cuántos más bien, o cuántos datos son los que se acercan más a una medida. Y eso lo podemos ver gráficamente. Supongamos que en la gráfica que tenemos nosotros, el centro, digamos que la parte inferior de las curvas, tenemos tres curvas, la curva A, la curva B y la curva C. Esas curvas, la parte de abajo representa la cantidad de datos. Si nosotros numeráramos, no sé, la cantidad de datos, entonces la altura en ese punto de la curva sería la parte correspondiente a la cantidad de datos. Supongamos que en la parte más alta de las curvas hay 100 datos, ¿no? Y de ahí se van desplazando hacia los lados. Como observamos, justamente en esas gráficas, pues nosotros podemos tener una variedad de curvas que representan cómo se van distribuyendo los gráficos, perdón, los datos. Y algo que podemos distinguir a primera vista es que esas curvas pueden tener un solo, ¿cómo decirlo? Un solo valor o un conjunto de valores que están bien delimitados en una sección de mi gráfica. Por ejemplo, tenemos la curva A y la curva C, en donde ambas tienen formas diferentes. ¿Por qué formas diferentes? Porque vamos a tener que la curva A tiene un valor más alto que la curva C. El cúmulo de datos que se encuentran señalados más o menos en el centro de la curva están más pegados hacia la parte del centro, mientras que la curva C es más chaparra que la curva A y sus datos se distribuyen de manera más uniforme hacia las orillas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que la curva A los datos están lo más pegados hacia el centro, en la curva C se van distribuyendo poco a poco hacia las orillas. Entonces tenemos una mayor dispersión en la curva C y una menor dispersión en la curva A. Aunque las curvas son diferentes, realmente nosotros podemos tener la parte de la medida de tendencia central este, que se ajuste o que sea la misma en la curva A y en la curva C. Mientras que en la curva B nosotros tenemos la parte desplazada, ¿no? Si lo podemos ver así, de la A y la C, su cúmulo o su parte central de la curva, si nosotros partimos una línea y a partir de esa línea determinamos que la misma cantidad la tenemos hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho de datos, pues bueno, la curva B, su centro está desplazado hacia la derecha con base o con respecto a las curvas A y C. Entonces, justamente ese punto en donde se delimita la parte central de la curva, ese punto nos los van a dar las medidas de tendencia central. Bueno, y el grado de dispersión, pues es qué tan dispersos están los datos de cada uno de estas curvas. La primera que nosotros tenemos como medida de tendencia central se le llama la media aritmética, también conocida por nosotros como promedio.
Normalmente es la medida de tendencia central que más empleamos para hacer los cálculos de justamente ubicar ese punto en donde los datos se reúnen o se acumulan. Y bueno, para esto nosotros vamos a tener dos tipos. La media aritmética de la población, ya habíamos definido en las sesiones anteriores qué es población, y la media aritmética de la muestra. Si nosotros observamos, simplemente es una diferencia en nomenclatura, mientras que la media aritmética de la población se designa, ¿no? Se pone con una letra griega que se llama mu, que es como una M en cursiva mayúscula. Y bueno, lo que nos dice la fórmula es que es la suma de todos, ¿no?, los elementos de la población entre el número de elementos. Y la media aritmética de la muestra se simboliza con una X y una barra en la parte superior de la X, y también nos dice que es la suma de todos los elementos que pertenecen a la muestra entre el número de elementos que tomamos de muestra. Entonces, vaya, es prácticamente lo que estamos acostumbrados a calcular como promedio. Realmente no hay diferencia, esto también es muy importante remarcar, no hay diferencia entre el cálculo de la media aritmética y el cálculo de la media aritmética para una población y para una muestra. Si nosotros hacemos manualmente los cálculos, por ejemplo, tenemos la tabla de producción de cerveza en México de 2007 a 2016 en miles de millones de litros. Cada año se va haciendo esta medición, y entonces nos puede decir que, por ejemplo, en el año 2007 se produjeron 8.1 miles de millones de litros en México. En el siguiente año, en 2008, se produjeron 8.2, y en 2009 8.2, y ahí tenemos los datos hasta llegar a 2016. Si nosotros queremos sacar la media aritmética, lo único que tenemos que hacer es sumar cada uno de los elementos de la tabla, ¿no? Y luego dividirlos entre el número de elementos. En este caso tendríamos que sumar 8.1, 8.2, 8.2 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento, que es 10.5. Y luego contamos los números, el número de elementos, que son 10. Hacemos la división y como resultado me va a dar 8.7. Si nosotros lo hacemos en Excel, pues bueno, tendríamos que capturar los datos: 8.1, 8.2, 8.2, 8, 8, 8.5, 8.6, 8.4, 9.1, 9.7 y 10.5. Ahí están, el conjunto de 10 datos. Muy bien. Para hacerlo de forma automática con la herramienta de Excel, con el software de Excel, entonces voy a escribir primero el signo de igual, después voy a escribir la parte de promedio, que es la media aritmética, voy a seleccionar el número de elementos que van a calcularse o se van a tomar en cuenta para calcular el promedio, media aritmética, cierro el paréntesis, que va a ser de la celda A1 hasta la A10, voy a presionar Enter y listo. Voy a tener el resultado, que es 8.73. 8.7 es el resultado que nos da manualmente. Bueno, pues ahí se está redondeando. Aquí ya tenemos una cifra de 8.73. Entonces, aquí lo vamos a calcular, o bueno, le vamos a poner que esta es la media aritmética. Muy bien. Ok. Siguiente medida de dispersión. La siguiente medida de dispersión, vamos a encontrarla como la media geométrica. La media geométrica es muy útil cuando las cantidades cambian en cierto periodo. Entonces es muy común para, por ejemplo, promediar las tasas de intereses que van cambiando conforme vamos avanzando en el tiempo, o sea, en cada año, o a veces se cambian cada 4 meses, cada cuatrimestre. Bueno, la media aritmética lo que me da como fórmula para calcularla es que en lugar de sumar los elementos, vamos a multiplicarlos, y en lugar de, ¿cómo se llama?, dividirlos, vamos a sacarle una raíz. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, ¿no?, calculadora, vamos a ver en esta calculadora, si nosotros quisiéramos
este, calcular, ¿no? Una, una media geométrica, lo que tendríamos que hacer sería multiplicar los valores. Vamos a ver aquí, vamos a multiplicar estos valores. 8.1. Vamos a sacar con los mismos datos, ahora en lugar de una media aritmética, una media geométrica. Entonces, en lugar de sumar, voy a multiplicar 8.1 por 8.2 por 8.2 por 8 por 8.5 por 8.6 por 8.4 por 9.1 por 9.7. Espero no saltarme ningún dato, por 10.5. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. Efectivamente, presionamos la tecla de Enter y nos da un número bastante grande, 2.479.715.172.42, 58, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con eso obtenemos la multiplicación. Ahora hay que sacar la raíz. En este caso, normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la raíz cuadrada, ¿no? Pero no, si nosotros vemos la fórmula, ¿no? Aquí en esta parte de la raíz, encimita, digámoslo así, de la patita del símbolo del radical, nos coloca una n. Esa n significa que va a ser una raíz de orden n, o sea, de un orden superior al 2. Ok, perdón. Entonces nos, nos, este, nos coloca nos coloca una n. Esto quiere decir que entonces vamos a calcular una raíz y en este caso vamos a agarrar la raíz del número de elementos que nosotros tenemos. Para nuestro ejemplo, vamos a regresar a nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo, nosotros tenemos que son 10 elementos. Entonces yo tendría que calcular la raíz, digámoslo así, décima, no cuadrada, sino la raíz décima o la raíz 10 del resultado que hemos obtenido. Entonces, para esto voy a agarrar la calculadora, voy a presionar este botón y aquí vamos a encontrar la tecla para poder calcular la raíz, digámoslo así, enésima de un número. Entonces voy a darle clic a eso. Ya tenía el resultado, ¿no? Que eran los 2.479 millones. Si observamos en la parte de la calculadora de la computadora, nosotros tenemos los 2.479 millones de un lado y vamos a colocar entonces que queremos calcular la raíz 10. Ahí está. Nos va a arrojar un resultado de 8.69. Muy bien, vamos a conservar ese resultado ahí y vamos a usar Excel. Ahora lo que queremos calcular es una media geométrica y vamos a utilizar la fórmula que Excel nos da para calcular una media geométrica. Vamos a escribir el símbolo de igual. Vamos a calcular, bueno, vamos a escribir media y vamos a escoger media geom, que sería la media geométrica, media.geom. Me va a pedir los elementos de los cuales se va a obtener la media geométrica. Nuevamente va a ser de A1, dos puntos, a 10. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter, ahí está, ¿no? Entonces está coincidiendo 8.6984, 8.6984. Listo. Vean cómo es que difiere, no es exactamente el mismo resultado. Por media aritmética obtuvimos un resultado de 8.73. Por media geométrica estamos obteniendo un resultado de 8.69. Estamos obteniendo un valor de aproximadamente, bueno, si lo redondeamos, ¿no? Aquí
seleccionamos esa celda, le vamos a dar clic en disminuir decimales, vamos a dejarlo de igual manera en 2 decimales para poderlo comparar con la otra cifra. Estamos hablando de 3 centésimas de diferencia. Sí están muy pegados, pero no es el mismo valor el que nos está arrojando la media geométrica. Bueno, vamos a entrar entonces a la segunda, que es la mediana. La mediana es una, podemos verlo, medida de tendencia central un poco diferente a lo que hemos tratado hasta el momento, de media aritmética y de media geométrica. Y lo que busca esta medida de tendencia central es justamente partir, digamos, al conjunto de números a la mitad, exactamente a la mitad, ¿no? Entonces, encontrar el número es el número que está a la mitad de los datos. Para esto, nosotros tendríamos entonces que primero ordenar los datos, entonces jalarme estos datos para acá. Si ustedes han observado, para calcular la media aritmética y la media geométrica no necesité ordenar los datos, están desordenados. De hecho, pues la posición número 4, si lo vemos de arriba hacia abajo, la posición número 4 está ocupada por, me cercioro que sí esté grabando, por el número menor, que es 8. Y bueno, sí, la posición 10 está siendo ocupada por el elemento más alto, pero no están ordenadas, ¿no? Entonces, para poder calcular de forma manual la mediana, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ordenar los datos. Entonces, he copiado los datos a otra parte para hacer un ordenamiento. Selecciono los datos, elijo la opción ordenar, vamos a ordenarlo de menor a mayor. Ahora sí, los datos están ordenados. 8 es el más pequeño, 10.5 es el más grande. Y entonces voy a tomar la misma cantidad de datos arriba y la misma cantidad de datos abajo. ¿Ok? Entonces, si son 10 datos, lo que tengo que tomar son 5 arriba. Los marco de un color. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 abajo. Vamos a marcarlos de color naranja. Ok. Eso quiere decir que la mitad, la posición media de esos datos ya ordenados, justamente está entre 8.4 y 8.5. Ahí está, esa es la mitad. No puedo tomar 8.4 como mitad porque entonces si tomo 8.4 pues ya tendría 4 números arriba y 5 números abajo. No puedo tomar 8.5 porque entonces tendría justamente 4 números arriba y 5 números abajo. Entonces necesito el número que está en la posición media entre 8.4 y 8.5. ¿Cuál es ese número? Pues entre 8.4 y 8.5 se encuentra el número 8.45. Esa es exactamente la mitad entre 8.4 y 8.5. Entonces tendríamos que calculada la mediana sería 8.45. Vamos a utilizar Excel, mediana, para calcular justamente ese valor. Entonces, de igual manera, voy a calcular mediana, empiezo a escribir media y automáticamente Excel me reconoce o me da una sugerencia de funciones posibles. Voy a seleccionar los datos no ordenados para ver qué es lo que pasa. 8.45. Excel como tal no necesita que se ordenen los datos. Mucho ojo, ese es Excel. Pero si nosotros lo queremos hacer manualmente, sí necesitamos ordenar los datos. Entonces, para calcular la mediana de forma manual, necesitamos ordenar los datos ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Observamos que manualmente obtenemos el mismo dato, 8.45, y a través de una función de Excel, 8.45. Vean, otra vez, es medida de tendencia central, es diferente a las otras, sí es diferente a las otras, y esta ya tiene una diferencia mayor, ya estamos hablando de aproximadamente 15, 25, más o menos 25, 26
centésimas con respecto a las otras, ¿no? De hecho son 28 con respecto a la media aritmética, 28 centésimas de diferencia, y 25 con respecto a la media geométrica. Entonces ya tenemos un dato diferente. Sin embargo, si ustedes observan, no hay una diferencia mayor. Todas están ahí entre 8. Ahorita la menor que hemos sacado, 8.45, y la mayor, 8.73. Muy bien. Vamos a calcular la última medida de tendencia central, que es la moda. Realmente la moda, híjole, está catalogada como medida, pero realmente yo no la consideraría bien como medida de tendencia central. Si bien da una aproximación, tiene algunas complicaciones la moda. La moda lo que me arroja como resultado es el valor que más se repite en el conjunto de números. Entonces, si yo la busco manualmente, ¿no? Tengo 9, 10, 5, 9, 7, 9, 1, 8, 6, 8, 5, 8, 4, 8, 2, 8, 2. Estos se repiten. 8, 2, 8.2, 8.1 y 8. Realmente la moda pues es el número que más apariciones o que más veces se repite en el conjunto de datos. Para la moda, así manualmente sería 8.2. Si yo calculo la moda.1, elijo los datos, enter, ahí está, 8.2. Esta es la que yo he calculado de forma manual, y esta, aquí abajo en la celda de 12, es la que he calculado a través de una función de Excel. Ahora, tenemos un problema con la moda. El problema con la moda es que, pues bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, tuviéramos en este conjunto de datos, tuviéramos otra cantidad que fuera 9.7? Entonces, 8.2 se repite dos veces y 9.7 se repite dos veces. ¿Cuál es el número que más se repite? Pues sería 8.2 y 9.7. Entonces no podría dar un valor específico, solo un valor, como moda. Tendría que dar dos valores, porque dos valores se están repitiendo dos veces. No hay uno que se repita más que el otro. Por lo tanto, en la moda puede suceder que pues tenga más de una moda, o sea, más de un valor para la moda. Y si ustedes observan, justamente cuando yo empecé a escribir moda, Excel me ponía tres modas, ¿no? Moda.1, que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Moda varios, que devuelve una matriz vertical de los valores más frecuentes o repetitivos de una matriz o de un rango de datos. Entonces, en este caso, desde ahí me está diciendo, bueno, moda 1 solo te va a regresar un valor. Si hay más más números que cumplan la moda, solo te va a regresar Excel 1. Y moda varios te va a regresar todos los valores que tengan la misma repetición en el conjunto de datos. Entonces, desde ahí ya vemos, ¿no? Entonces, la moda puede tener un valor o puede tener varios valores. Esa es una de las desventajas de la moda. Al conjunto de datos que tiene más de una moda se le llama un conjunto de datos multimodal. Bueno, pero para nuestro conjunto de datos no cumple esto. Solamente tiene una moda que es 8.2. Y bueno, si nosotros observamos, ahí está, media aritmética 8.73, media geométrica 8.70, mediana 8.45 y moda 8.2. Con esto hemos calculado cada una de las medidas de tendencia central del conjunto de datos. ¿Ok? Bueno, como les iba comentando, al final de cuentas esto es informática, esto es estadística informática. Entonces, a mí no me molestaría que el día del examen, de hecho, sería un gran beneficio para ustedes, que puedan utilizar Excel y ahí realizar sus operaciones. Recuerden,
para calcular media aritmética utilizamos la función promedio. Para calcular la media geométrica utilizamos la función media.geom. Para calcular la mediana utilizamos la función mediana, y para calcular la función, para calcular la moda utilizamos la función moda.1. De igual manera ya les mostré cómo calcularlo de forma manual. Para hacer estos cálculos lo único que necesitan pues es una calculadora y obviamente una hoja en donde hacer el ordenamiento y los resultados. Recuerden, para calcular media geométrica y media aritmética no se necesitan ordenar los datos. Para calcular la mediana y la moda sí se necesitan ordenar los datos. Por último, tenemos otra notación en la mediana. Supongamos que tenemos un dato más, ¿no? Vamos a copiar estos datos nuevamente y supongamos que tenemos un dato más, que sería, no sé, 10.5 nuevamente. Ahí está. Ahora sí, para calcular la mediana, pues entonces recordando el procedimiento de forma manual, sería calcularlo agarrando el mismo número de elementos arriba y abajo, buscando la posición media del número. Entonces yo agarro 5 de arriba, los pongo del color amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, agarro 5 de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, los pongo de naranja. ¿Este era el naranja? No, este era el naranja. Ok, vean cómo a diferencia del ejercicio anterior, nos quedaban exactos 5 arriba y 5 abajo. Y entonces cuando nos quedaban así distribuidos, nosotros teníamos que poner el valor intermedio entre 8.4 y 8.5. En este caso, nosotros tenemos 5 arriba y 5 abajo y nos ha sobrado un número. Nos ha sobrado un número, que es el 8.6. Bueno, ¿qué hago, no? Pues justamente ese número que no lo puedo poner arriba porque entonces ya serían 6 números y perdemos el balance, que tampoco lo podría a poner abajo porque también, ¿no? Si lo pongo abajo, si lo mando al grupo de abajo, perderíamos el balance, tendríamos 6 abajo y 5 arriba. Aquí el punto es tener la misma cantidad de números, arriba y abajo, o izquierda y derecha, dependiendo si los están ordenando de forma horizontal, pues izquierda y derecha. Entonces me ha sobrado un número. Bueno, ese número que sobra justamente es la mediana. Aquí ya no tendríamos que calcular entre 8.5 y 8.4, que de hecho he cometido un error, si ustedes observan. Como yo les había comentado, primero los tenemos que ordenar, y yo ya estoy haciendo la separación sin ordenar. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. Ahí. Se han movido por colores. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí los retomamos. Amarillo. 1, 2, 3, 4, 5. Naranja. Ahí está. Y este es el que sobraría, ¿no? Que lo teníamos en verde. Ahí está. Entonces 5 abajo, 5 arriba. Y el verde es el que nos sale sobrando en medio. Bueno, pues ese que se quedó justamente en la posición media, ese sería nuestro valor de mediana. ¿Ok? Entonces, si lo calculamos a través de nuestra función de Excel, mediana, ahí seleccionamos los datos. 8.5. Es exactamente lo mismo, ¿no? Yo en este primer número lo hice manualmente, en el segundo utilicé la función mediana de Excel para que Excel calculara justamente la mediana de este conjunto de datos. Entonces, muy importante, cuando nosotros dividimos al conjunto de datos a la mitad y tenemos la misma cantidad de datos de un lado y de otro y no sobra uno en medio, entonces lo que tenemos que hacer es buscar justamente ese número de en medio, que es la mitad entre el número de un lado y el número del otro, como lo hicimos en el ejercicio anterior, que nos dio como resultado 8.45, porque la mitad se quedó en medio del 8.4 y del 8.5. Entonces el número que está a la mitad de esos dos números es 8.45. Y cuando nosotros tenemos la división y tenemos una cantidad de números o de datos de un lado
y otra cantidad de números equilibrada del otro lado, o sea, la misma cantidad de ambos lados, y me sobra un número en medio, ese número de en medio, que no se puede ir ni a un lado ni al otro, es justamente la mediana. Bueno, pues eso es lo que vimos en esta sesión que me faltaba grabar. Cualquier duda, pues ahora sí que no duden en preguntarme, tienen mis datos de contacto, pueden preguntarme. Cualquier cosa, pues seguimos en contacto y bueno, esta sería la finalización de esa sesión. Cuídense mucho y les deseo un excelente día. Hasta luego.